Gracias, señoría. En representación del Grupo Parlamentario Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garza. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, señor gobernador, saludarle y darle la bienvenida desde nuestro grupo parlamentario, la Izquierda Plural. Somos conscientes de que si quisiéramos averiguar lo que ha pasado para que lleguemos a esta situación, usted no es la persona que corresponde estar aquí, sino más bien el anterior gobernador del Banco de España. Por eso lo que yo voy a hacer va a ser plantearle una serie de preguntas que tienen que ver con la acción que va a llevar a cabo el Banco de España de aquí en adelante. Voy a hacer una serie de preguntas. En primer lugar, le plantearé algunas que yo considero que serían prioritarias en su respuesta. Es decir, usted, como es normal, podrá responder todas las que convenga adecuadamente, pero entiendo que tendrá que hacer un sesgo, un filtro de todas las preguntas que le estamos lanzando. Entonces, yo le planteo algunas prioritarias en primer lugar y luego, en segundo lugar, pues le plantearé otras que, si tiene a bien, pues ocuparían lugar secundario. En primer lugar, quisiera saber cuál es el conocimiento o la impresión que tiene el Banco de España sobre los escándalos de la manipulación de los tipos del mercado interbancario. Sabemos que ha pasado con el Barclays, con el tipo LIBOR, el tipo interbancario LIBOR, pero sabemos también que hay una Comisión Europea la Comisión Europea está investigando una posible manipulación en el Euribor. Así lo anunció Almunia y así lo ha reconocido el Gobierno de España. Por lo tanto, también sabemos que hay una movilización ciudadana que ha sido denominada Operación Euribor, que hace ya muchos meses que lleva investigando con sus propios mecanismos y con sus propios recursos esta situación. Por lo tanto, es paradójico que sea una movilización ciudadana la que haya dado la voz de alerta, que se haya reconocido finalmente por la Comisión Europea que hay fallos y que esté dando lugar en otras partes de nuestro planeta a ese tipo de investigaciones. Entonces, quisiera conocer cuál es la posición del Banco de España y si nos puede informar al respecto de esa investigación. En segundo lugar, el problema de la vivienda. Nos parece que el Banco de España juega un papel fundamental en ese problema, porque usted bien ha señalado que el problema fundamental de la economía española es el endeudamiento exterior. Pero, asimismo, según un informe reciente de la encuesta financiera de las familias de su propia institución, el Banco de España plantea que el 90% del endeudamiento de cada hogar se corresponde con la compra de propiedades inmobiliarias. En el caso de los hogares más pobres, para la primera vivienda; en el caso de los hogares más ricos, para un tipo de segunda, tercera o cuarta vivienda en función de la actividad especulativa que hayan llevado a cabo. En definitiva, si el 90% del endeudamiento de los hogares se corresponde con la vivienda, es que la vivienda está siendo un problema que es puramente económico, además de ser social. Pero se da una paradoja, y es que en nuestro país se están procediendo a más de 200 desahucios de media al día y tenemos, según las estimaciones de la prensa, hasta 6 millones de casas vacías, con un agravante. Un porcentaje importante de esas casas vacías son ya propiedad del Estado por mediación de la banca rescatada, por los mecanismos que han rescatado a la banca privada, y en definitiva es el Estado el quien tiene en su propiedad los activos inmobiliarios que puede utilizar como instrumento para resolver el problema de la vivienda o ayudar a resolver ese problema. Es decir, el Estado tiene un instrumento para crear un stock de viviendas públicas y dar salida a un problema fundamental social y que además está recogido en la Constitución española, que es el problema de la vivienda. Así, me gustaría saber si el Banco de España va a promover la creación de un stock de viviendas públicas, entendiendo que son los bancos rescatados, bancos ahora públicos, los que tienen esa capacidad, tienen esas viviendas y que podrían resolver un problema de forma inmediata, además, que es gravísimo para la economía española y para la vida de las personas. Y en tercer lugar, y hablando de su reconocimiento sobre que el problema español es la deuda externa, hay que observar el informe reciente del mes pasado del Fondo Monetario Internacional para darse cuenta que planteaba una estadística que estaba casi escondida, pero que era muy interesante a mi modo de entender, que era que el 40% de la deuda de los hogares en términos absolutos está en manos del 10% de los hogares más ricos.
Y eso quiere decir que la exposición tan elevada de la economía española, ese riesgo tan creciente de la economía española, ha sido responsabilidad del 10% de los hogares más ricos. Y esto quiere decir que la crisis la estamos pagando una parte de la población que no se corresponde con quienes han generado ese nivel tan elevado de exposición. Atendiendo a ese informe que me consta ha participado el Banco de España también de una u otra forma, pues me gustaría saber si el Banco de España, atendiendo a su función de promover la justicia social, va a instar al Gobierno a hacer una reforma fiscal altamente progresiva para que sean esos hogares altamente endeudados y, sin embargo, pues menos expuestos porque tienen unos ingresos mayores, los que puedan ir financiando pues el coste de la crisis y no tenga que ser la mayor parte de la población que no ha tenido esa responsabilidad en la gestación la que tenga que pagarla. En cuarto lugar, hay una movilización ciudadana reciente que me gustaría simplemente conocer lo que opina el Banco de España, y es sobre la liquidación de Bankia. Están proponiendo la liquidación de Bankia atendiendo a un hecho que podríamos considerar casi objetivo, y es que el rescate y digamos la firma del memorándum, la firma del rescate con la Troika, pues parece más bien pues un mecanismo para seguir pagando las deudas que las entidades financieras tenían y no tanto para salvar a la economía española. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es el conocimiento que tiene el Banco de España, cuál es lo que opina al respecto de esa cuestión. Y luego preguntas de otro orden. Entendiendo que la austeridad tiene unos efectos muy perniciosos sobre los ingresos públicos y, por lo tanto, sobre la deuda pública en última instancia, y que se genera un círculo vicioso que conocemos, desgraciadamente, por experiencias muy recientes y no solo por la teoría, es decir, me refiero a Grecia, me refiero a Portugal y me refiero a nuestro propio país, tal y como se están dando las estimaciones económicas para el futuro. Es probable que veamos un escenario de agravamiento de la crisis, un escenario en el que la deuda pública se vuelva mucho más complicada de pagar sin hacer recortes extremadamente dañinos para la sociedad y para la economía española. Entonces, ¿qué opinión tiene el Banco de España o qué opinión mantiene el Banco de España sobre un futuro en el que sea necesario reestructurar la deuda de alguna de las formas posibles, bien sea una forma tipo Grecia, como lo hizo recientemente, o de alguna de otras opciones, como podría ser una moratoria en la deuda pública, o como ha pasado a lo largo de la historia con cualquier otro tipo de reestructuración que libere la carga financiera que está sufriendo este país como consecuencia de la crisis? También me gustaría sumarme a las peticiones del portavoz de Convergencia y el portavoz del Partido Socialista para saber la opinión que tiene el Banco de España sobre las acciones y participaciones preferentes y cómo resolverlo, aun sabiendo que es una competencia de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Me gustaría también conocer, si es posible, cuál ha sido el papel que ha tenido el Banco de España en las auditorías recientes al sistema financiero y en el informe del Fondo Monetario Internacional. Cuál ha sido el nivel de colaboración, de integración en los objetivos y con qué, digamos, materia prima, por decirlo de esa forma, se ha ido elaborando ese informe, a tenor además de que se ha procedido después de la firma del memorándum, o vamos a proceder después de la firma, a una reconfiguración del papel y la naturaleza del Banco de España. También me gustaría saber qué opina el nuevo gobernador del Banco de España de este cambio de la naturaleza, de esta, en definitiva, si se me permite expresarlo así, de esta subordinación a las instituciones de la Troika. Y finalmente, una última cuestión. Y como gobernador del Banco de España me gustaría que ofreciese una visión de su institución sincera sobre la situación del crédito en la economía española, porque desde el primer decreto financiero del ministro Guindos del Gobierno se llama a la creación de todo tipo de mecanismos para favorecer el flujo de crédito. Sin embargo, todos somos conscientes de que nuestra economía se está desapalancando y no parece muy racional seguir pidiendo crédito por pedir crédito. Se trata de problemas en la economía real, problemas más profundos, y conocemos la trampa de la liquidez, conocemos que aunque el crédito pudiera fluir, aunque los activos tóxicos fueran saneados, realmente no habría empresa u hogar que pidiera prestado cuando su nivel de exposición endeudada, de deudas que tiene pendientes, es tan alto. Entonces me gustaría saber, porque me da la impresión, sinceramente, de que al respecto de esta cuestión hay una hipocresía enorme. El Gobierno pide que fluya el crédito, pero sin embargo incluye nuevas prohibiciones y hace más difícil que fluya el crédito, y sin embargo entendemos que no se está haciendo caso a la economía real y que eso puede generar problemas muy importantes. Entonces me gustaría conocer su opinión como gobernador de una institución tan importante como el Banco de España
su opinión sincera sobre el papel del crédito y sobre si, en el mejor de los casos, volviera a fluir, si realmente cree que serviría para algo. Muchísimas gracias. Yo iría ahora a las preguntas del señor Garzón, a los comentarios del señor Garzón. Yo entiendo perfectamente lo que el señor Garzón nos ha comentado. Son preocupaciones totalmente legítimas. Pero, desde luego, el Banco de España no es competente para entrar en, digamos, las cuestiones relativas a la normativa a aplicar en materia de desahucios. Realmente no somos competentes para eso. Tampoco digamos, somos competentes para entrar en operaciones complejas relativas a, digamos, transformaciones de deuda de un tipo o de otro. Eso son realmente actuaciones que quedan fuera del ámbito del Banco de España por completo, ¿no? Y en cuanto a si el Banco de España está o no subordinado a la llamada troika, que no es una troika de verdad, es una pseudo-troika, porque no estamos intervenidos totalmente, es una intervención, digamos, bancaria. Y mi respuesta es que no, que en modo alguno. No hay nada en el memorándum de entendimiento, y lo puede comprobar cualquiera cuando lee el memorándum, que ponga al Banco de España bajo las órdenes de la troika, ni de esa ni de ninguna. Somos una pieza más en la discusión del memorándum y de su aplicación, pero realmente yo no entiendo que estamos de ninguna forma sometidos a los dictados de la Comisión en absoluto, ¿no? En ese sentido nos sentimos totalmente tranquilos y satisfechos. Pasando a